Vamos a ir empezando. Buenos días. Obviamente yo no soy el doctor Martín Subero, está ahí, ahora vendrá. Empezar por agradeceros estar aquí, haber acudido al curso. Sabéis que estamos en la tercera edición de este curso, que tiene una intención básicamente educacional y de traer todos los avances que se están haciendo, sobre todo en investigación básica y translacional, ¿vale? Que yo creo que nos hace falta a todos. En esta tercera edición, igual que el año pasado, también se está emitiendo por streaming, así que también agradecer a la gente que está viendo la presentación desde su sitio de trabajo, desde su domicilio. Y igual que el año pasado, son 2 días con ponencias pues, por grandes expertos, cada uno de ellos en lo que van a revisar. Y hoy pues vamos a cubrir una parte de uno de los aspectos que están haciendo muchos avances en los últimos años, que es los avances en epigenética, una revisión ya un poco más clínica en síndrome mielodisplásico, y luego nos vamos a mover a la fisiopatología, las implicaciones fisiopatológicas del receptor del linfocito B, y una ponencia también clínica en cuanto al linfoma de célula grande, y luego vamos a seguir con otras ponencias. La idea son ponencias que sean educacionales y sobre todo intentar, bueno, es un foro relativamente pequeño, todas las preguntas son bienvenidas y los ponentes son, aparte de grandes ponentes, muy accesibles en el trato y pueden responder cualquier tipo de duda, así que os animo a participar y a preguntar y a no quedarnos con dudas. Tenéis los códigos wifi ahí por si necesitáis conexión. Haremos un café después de las primeras 2 ponencias y de otras 2 ponencias, y después pasaremos a la comida antes de empezar las jornadas de la tarde. No me voy a extender mucho más, dar la bienvenida al primer ponente, Iñaki Martín Subero, que trabaja en el Hospital Clínic, en el laboratorio. Él es bioquímico y tiene muchos trabajos alrededor de las alteraciones epigenéticas, sobre todo en linfoproliferativos, pero veréis que la charla cubre no solo linfoproliferativos, sino nos da una idea general de las implicaciones de las alteraciones epigenéticas en todo tipo de cánceres. Os invito a que, no voy a enumerar los trabajos ni la importancia de los mismos, os invito a que vosotros mismos en PubMed están bien referenciados y son realmente interesantes. Iñaki, muchas gracias por venir, tercera edición, tu tercer año también. Bueno, pues gracias por invitarme, es un placer estar aquí un año más. En el contexto clínico de hematología, lo que oigo muchas veces es que tan solo ir a una charla en la cual el título ponga epigenética es como, bueno, mejor desconecto, y porque no me va a enterar. La epigenética parece que tiene un aura de complejidad y que es todo muy difícil, y mejor no meterse, ¿no? Entonces voy a hacer el esfuerzo de intentar desmitificar esa complejidad, porque no es realmente tan complejo. Lo que es igual complejo es la jerga, el idioma que utilizamos. Entonces lo voy a intentar traducir para ilustrar los conceptos y qué implicaciones tiene para comprender mejor las neoplasias hematológicas, y también qué aplicaciones potenciales puede tener a nivel clínico, ¿no? Entonces vamos a hacer una cosa, vamos a empezar por la base, y vamos a acabar por los estudios que tenemos en el laboratorio todavía no publicados. Entonces espero que podamos ir todos juntos hasta el final, ¿vale? Y bueno, cualquier pregunta que tengáis, por favor, no penséis que es una pregunta demasiado simple o que hay que vergüenza, sino realmente intentemos aclarar dudas, ¿no? Para eso está este curso, ¿de acuerdo? Entonces, la epigenética. Cada uno de nosotros tiene un genoma, ¿de acuerdo? El que hemos heredado de papá y de mamá. Todas las células son iguales, el mismo genoma. Pero tenemos aquí un linfocito, tenemos una neurona, tenemos un hepatocito, tenemos bueno, miles no, pero aproximadamente 200 tipos celulares diferentes. ¿Y por qué? ¿Por qué el mismo material genético da lugar a tantas manifestaciones fenotípicas? ¿Vale? Entonces el genoma es la identidad personal. El epigenoma, en cambio, es la identidad de la célula, ¿vale? Un mismo genoma puede dar lugar a muchos tipos de células diferentes porque estas células tienen un epigenoma diferente que genera un transcriptoma diferente.
De una forma también así, un símil podría ser que el genoma básicamente es una información que está ahí acumulada, es una enciclopedia que nunca miramos, ahí está. Y el epigenoma, en cambio, es cómo está toda esta información, está organizada y cómo se expresa. ¿Vale? Tenemos genes que están abiertos y se manifiestan y genes que están cerrados. ¿De acuerdo? Y otro símil, para que esto se quede muy bien en la cabeza, es que el genoma es el hardware, ¿vale? Tenemos un hardware fenomenal con muchísimas posibilidades, pero lo que le da función a ese hardware es el software, ¿de acuerdo? De manera que epigenética, pues podemos pensar la epigenética como el software que controla las funciones del genoma, ¿de acuerdo? Entonces ya entramos ahora gradualmente a la definición, que es un poquito más académica, y vendría a ser el estudio de los cambios en la estructura de la cromatina. Ya sabemos que el ADN tenemos en cada célula del cuerpo, tenemos 2 metros de ADN, y esto se empaqueta en las pocas micras que mide el núcleo celular. Pero este empaquetamiento no solo es una función, digamos, estructural para compactarlo, sino que también tiene funciones reguladoras. Deja regiones abiertas y regiones cerradas, ¿vale? Entonces, la epigenómica es el estudio de la estructura de esta cromatina que permite regular la expresión de los genes sin modificar la secuencia del ADN, sin ninguna mutación, sin ninguna alteración genética. Tenemos muchas marcas epigenéticas, quizás la más conocida es la metilación del ADN, pero también tenemos las marcas de las modificaciones de las histonas, modificaciones químicas en estas proteínas que empaquetan el ADN, que hacen que, dependiendo de esa modificación química, esté abierto o esté cerrado, ¿vale? Y también tenemos otra capa de epigenética muy importante, que es la estructura tridimensional del genoma. Es relativamente nueva, pero en el laboratorio estamos enfocando muchos esfuerzos en caracterizarla, y al final de la presentación os mostraré un poquito de qué es lo que estamos observando, ¿vale? Lo que se ha dicho muchísimo en cáncer, y quizás si sabéis algo en epigenética del cáncer, habréis escuchado, es que la metilación del ADN es una marca epigenética que hace que los genes se silencien. Quizás habéis escuchado la hipermetilación de los genes supresores tumorales como una estrategia independiente de la genética para silenciarlos, ¿vale? De manera que cuando un gen está metilado, no está expresado, y cuando un gen está... O sea, cuando está metilado no está expresado, y cuando no está metilado, pues entonces sí que se expresa. Yo esto me lo creí a pies juntillas cuando empecé con la epigenética, pero soy un poco crítico, un poco por naturaleza también, y dije, bueno, vamos a ver, vamos a observarlo. Y analizamos muchísimas muestras, la metilación del ADN, la expresión génica, y lo que nos dimos cuenta es que aproximadamente un 5% o menos de los genes, esta correlación está así clara. Cuando está metilado está silenciado, y cuando no está metilado se expresa, pero en la gran mayoría de los genes no, ¿vale? Hay muchos cambios epigenéticos que nos dicen, o cambios de metilación del ADN que nos dicen mucho más de lo que es solo la regulación génica. Y os voy a ir contando cosas, ¿vale? El campo de la epigenética del cáncer comenzó estudiando solo una región concreta de los genes, la región que se supone que controla la expresión de los genes, que es el promotor. Y solo estudiando eso, se sacó un modelo del cáncer que decía, el cáncer está caracterizado por la hipermetilación de los genes de los supresores tumorales. Y hay una hipometilación global que se asocia a inestabilidad cromosómica, pero no se decía nada más, ¿no? Y teníamos, bueno, pues una visión parcial. Luego comenzamos a estudiar la metilación del ADN en otras regiones del genoma, y empezamos a ver nuevas cosas. Después empezamos a estudiar otras marcas epigenéticas, como las modificaciones de las histonas, la accesibilidad de la cromatina y la estructura 3D. Y empezamos a construir el mapa de las funciones del genoma. Y fijaros que al principio veíamos unos puntitos que no sabíamos lo que era, pero ahora con esta visión integradora realmente podemos ver la imagen global de cómo funciona el genoma y cómo cambia las funciones del genoma en un contexto de transformación neoplástica, que es aquí lo importante, ¿no? Entonces, durante los últimos muchos años nos hemos enfocado en el linfocito B. El linfocito B es súper interesante desde un punto de vista epigenético, porque pasa por muchas fases y muchos comportamientos biológicos diferentes, incluso reordena su genoma en las inmunoglobulinas y lo muta, etc. Entonces, durante los últimos años hemos analizado el epigenoma de la diferenciación B como base
para comprender los cambios epigenéticos en las diferentes neoplasias derivadas de los linfocitos B, ¿vale? Entonces, no os voy a contar cada uno de estos estudios porque nos iríamos un poco de tiempo y os aburriría demasiado. Os invito, si tenéis interés, a leer alguno de ellos. Lo que sí que estamos haciendo ahora y que todavía no está publicado es, ya que hemos analizado 1500 muestras de pacientes de diferentes neoplasias B y la diferenciación B, bueno, ¿qué pinta tiene cuando analizamos todo junto? Cada neoplasia B tiene su patrón de metilación diferencial y este es un tipo de gráfico que se llama un análisis de componentes principales, que la matemática detrás puede ser un poco compleja, pero entenderlo es muy fácil. ¿Por qué? Porque lo que hace es agrupa las muestras, cada puntito de estos es una muestra de un paciente, el metiloma de un paciente. Cada color aquí vemos que es un tipo de neoplasia de linfocitos B. Y cuando dos muestras tienen un patrón de metilación similar, aparecen juntitas, ¿vale? De manera que a más alejado en este espacio bidimensional dos puntos, cuanto más alejados están, pues más diferentes son. Y cuanto más cerca, pues más similares, ¿vale? Entonces, ¿qué nos dice esta gráfica? Nos dice, aquí tenemos mieloma múltiple, linfoma difuso de células grandes, agudas linfoblásticas, CLLs, leucemias linfáticas crónicas y linfoma de células del manto. Y vemos que, al parecer, cada una de estas neoplasias B tiene un patrón de metilación diferencial. Detectamos también cambios específicos de cada una de las enfermedades y, lo que es más importante, vemos que cada una de ellas, lo que reflejaba este gráfico inicial de componentes principales, cada una de ellas tiene un patrón específico que lo podemos utilizar para, con tan solo 20 biomarcadores y de una forma no sesgada, podríamos identificar cualquier neoplasia B de estos grandes conjuntos, ¿vale? Aquí tenemos varios tipos de agudas linfoblásticas, varios tipos de CLL, varios tipos de linfomas de células del manto, ABC, JCB con los difusos, y tan solo con estos pocos biomarcadores los podemos clasificar con más de un 90, según qué entidad, pero entre un 90 y un 95% de eficacia, ¿vale? Sin ningún conocimiento previo, tan solo con una muestra de ADN. Voy a centrarme un poquito más ahora en la leucemia linfática crónica, porque es la enfermedad en la cual hemos generado más datos y históricamente en el hospital clínico hay mucha tradición de estudiar esta enfermedad. También lo que ocurrió hace unos años fue que el gobierno español hizo una cosa que no había hecho nunca y es, vamos a apostar por un gran proyecto de secuenciación para ser parte del Consorcio Internacional del Genoma Humano. No estuvimos implicados en la secuenciación del genoma humano, pero sí en el gran consorcio de la secuenciación del genoma del cáncer, el Consorcio Internacional del Genoma del Cáncer. Entonces se escogió la leucemia linfática crónica por la experiencia que hay, porque es la leucemia más frecuente en el mundo occidental, en adultos, porque tiene una evolución clínica muy heterogénea y porque realmente el panorama mutacional pues no se conocía. Se conocían las alteraciones citogenéticas clásicas que se aplican en la clínica y listo, ¿no? Entonces, la culminación de este estudio se publicó hace ya 4 años y secuenciamos el genoma de 500 pacientes. Entonces, ¿cuál es, digamos, cuando uno empieza un proyecto así, que es un proyecto súper grande, con gran responsabilidad, con mucho dinero público, digamos, la esperanza era, cuando secuenciemos el genoma de todos los pacientes, encontraremos la mutación o el gen mutado que esté en todos y ya tenemos la causa. Es como la 922 de la mieloide crónica, pues decir, a ver si en CLL encontramos esto. Y estábamos como, bueno, lo vamos a encontrar, ¿eh? Bueno, entonces cuando secuenciamos 500 pacientes encontramos un panorama muy interesante, pero desde ese punto de vista un poco desolador, porque hay una grandísima heterogeneidad genética. Grandísima heterogeneidad genética. Encontramos que 5 genes que están mutados en más de entre un 5, 10, 15% de los pacientes y luego una larga cola de genes mutados en tan solo unos poquitos pacientes. De manera que parece ser que en esta enfermedad las mutaciones son muy heterogéneas y parece que todo converge en el fenotipo de la leucemia linfática crónica. Pero bueno, nos quedamos en eso, ¿no? Muchos drivers, pero no con esa idea inicial de encontrar la pathway que realmente es la clave, ¿no? Pues no ocurrió.
Lo que sí vimos a nivel clínico, y fue muy interesante, es que independientemente de qué gen estuviese mutado, el número de genes mutados era importante. A más genes mutados, peor el curso clínico, ¿vale? Como que han evolucionado genéticamente, se han adaptado y bueno, proliferan más y también pues, se pueden hacer más resistentes a tratamientos. Entonces llegamos con la epigenética y claro, yo llegué al grupo de Elías Campo en el 2000, a pensar ahora, que no me equivoqué, a ver qué año llegué. En el 2010, eso, en el 2010. Y me dice, ¿no querrás hacer el estudio epigenético de estas muestras? Y yo es como un niño con pantalones nuevos, ¿no? Es como, vale. Claro, de repente analizamos la epigenética de estas muestras y son muestras que tienen el exoma secuenciado, una información clínica fenomenal, tienen arrays de expresión, arrays de copy number, etcétera, etcétera. Entonces, añadimos una capa de información y la podemos asociar con tantas cosas que tenía gran potencial, ¿no? Entonces, pensamos mucho en un diseño experimental, aplicamos técnicas de microarrays y técnicas de secuenciación masiva, y una de las claves aquí fue también, claro, la leucemia linfática crónica se deriva de linfocitos B en sangre. Entonces uno dice, bueno, pues cojo CD19 de la sangre, lo saco y ese es el control normal. Pero si lo pensamos un poquito mejor, decimos, ¿pero qué linfocitos B tenemos en sangre? Bueno, pues tenemos bastantes naive y bastantes memoria. Sobre todo naive y memoria. Hay algunas otras cosas, pero sobre todo naive y memoria. Y más o menos las proporciones son 50-50. Y dijimos, por si acaso, los linfocitos B, naive y memoria, tienen una metilación diferente, que asumíamos que no, porque en ese momento se decía que cada tipo celular tiene un metiloma, pero no se decía que cada grado de maduración tendría un metiloma diferente, pero dijimos, por si acaso. Y esto fue la clave de los hallazgos que os voy a contar. Lo primero que vimos, ¿recordáis? Mira, análisis de componentes principales. Extremadamente útil para tener una visión global de una gran cantidad de datos. Aquí esto es una matriz de datos teníamos 140 pacientes y 500.000 filas. Pues claro, si te pones en Excel a mirar, a ver qué hay ahí, pues es que pues es imposible. Entonces hace falta este tipo de estrategias bioinformáticas. Lo primero que vimos y que nos sorprendió es que el grupo de las CLLs que tienen inmunoglobulinas mutadas, es decir, el grupo de mejor pronóstico, en relación al grupo que tiene las inmunoglobulinas no mutadas, es decir, peor pronóstico, eran clarísimamente diferentes. Clarísimamente diferentes. Dijimos, wow, aquí tenemos algo importante. Cuando de los mismos pacientes hicimos arrays de expresión, esperábamos ver lo mismo. ¿Por qué? Porque se decía hasta ese momento que la metilación es una marca que correlaciona con la expresión génica y entonces, en principio dice lo mismo. Pues no. Fijaros que aquí los casos rojos y los casos naranjas de buen y peor pronóstico no se agrupan. O sea, no mostraban diferencias claras. Por lo tanto, fijaros aquí que ya la metilación y la expresión a veces van de la mano, pero muchas veces no, ¿vale? Nos dicen información diferente. Obviamente teníamos estos dos grupos y dijimos, qué bien, los dos grupos clínicos tienen cambios epigenéticos diferenciales, esto nos puede ayudar a comprender mejor la fisiopatología de estas enfermedades, fenomenal. Pero dijimos, bueno, vamos a jugar un poquito con los datos, ¿no? Entonces aplicamos un método estadístico que se llama de clusters consenso, es decir, cuando hacemos un análisis de clusters, de estos dendrogramas, ¿cuántos realmente grupos tenemos ahí? ¿Tenemos los dos grupos que esperábamos, inmunoglobulinas mutadas y no mutadas, o tenemos algo más? Y resulta que encontramos algo más, un grupo en el medio. Dijimos, ¿qué grupo de CLL puede ser esto? Pues analizamos la metilación en relación a los linfocitos B y vimos que uno de estos grupos se parecía a células naive o células que no han experimentado el centro germinal en su maduración, que son los no mutados. Fijaros el patrón, aquí están las normales y aquí están las no mutadas. Desde ese punto de vista, muy similares. Otro grupo que le llamamos memory-like, en las cuales en los casos con inmunoglobulinas mutadas se parecen a las células más memoria, y luego de repente el tercer grupo. Y el tercer grupo en parte se parece a las memory y en parte se parece a las naive. Y como ese día no estuvimos muy creativos y no sabíamos qué célula de origen podría ser, le llamamos el intermediate. Digamos, pues como está entre medio, pues entre medio, ¿no? Pues ¿qué le vamos a hacer? Entonces, esto en realidad no fue un mal nombre, porque al estudiar cómo se comportan los pacientes de ese grupo intermedio,
vemos que son intermedios, ¿vale? Están entre los de mal pronóstico y los de buen pronóstico. Y aparte este grupo intermedio está enriquecido en mutaciones de determinados genes como un factor de splicing, que es ese 3B1, que es uno de los más frecuentemente mutados en CLL. Por lo tanto, dijimos, vaya, quizás más allá de inmunoglobulinas mutadas y no mutadas, podemos clasificar la enfermedad en 3 grupos, con clínica diferente, con biología diferente y con una célula de origen también diferente, ¿no? Obviamente hacer ATLAS en la clínica no tiene mucho sentido todavía, pero entonces lo que hicimos fue reducir la complejidad de esta asignatura tan compleja en 5 biomarcadores epigenéticos que nos permitían clasificar los pacientes con muchísima precisión. Esto lo aplicamos a series independientes, se valida ampliamente. A día de hoy hice una revisión de la literatura el otro día. Se han estudiado ya 2.500 pacientes con esta estrategia de los 3 grupos en 11 series diferentes, con varios clinical trials de Estados Unidos y de UK, y todos, absolutamente todos, confirman el valor de utilizar estas signaturas de metilación para determinar estos 3 grupos. De hecho, lo que dicen, sobre todo en un clinical trial de UK, del grupo de John Strafford, lo que dice es que el único de los 3 grupos que se beneficia de la terapia clásica de FCR, ¿vale? O sea, inmunoquimioterapia, es el grupo es el grupo del memory-like, que son mutados, pero también tenemos otro grupo que tiene inmunoglobulinas mutadas, que es el intermedio, que las tiene mutadas, pero no se beneficia de esa terapia. Por lo tanto, no es cuestión de hacer inmunoglobulinas mutadas y no mutadas solo. Tenemos que hacer una determinación de la célula de origen también para tomar alguna decisión terapéutica. Y el valor pronóstico incluso de estos 3 grupos se mantiene según el grupo de Ohio State University en Columbus, se mantiene incluso en pacientes tratados con ibrutinib, ¿vale? O sea que la epigenética gradualmente, aunque todavía no está en la clínica, va a dar pasos en esa dirección sin ninguna duda. Un concepto que esto se aplica a todos los tipos de cáncer es que para determinar qué es específico del tumor y qué es específico de la diferenciación de un determinado tipo celular, necesitamos conocer la metilación o la epigenética de la diferenciación celular. Y cuando tenemos un tipo de cáncer, el patrón de metilación tiene 2 componentes. El componente de la memoria de su célula de origen, por ejemplo, este de aquí viene de una célula más precursora que este de aquí, y luego el componente que se ha adquirido en el contexto de la transformación neoplásica. Esto, que es un concepto que nosotros lo utilizamos por primera vez en el 2012, se ha aplicado ahora a diferentes tipos de tumores sólidos que incluso no se sabía células de origen o no se podían clasificar en grupos a nivel biológico, y se está validando en un montón de tipos de tumores, ¿vale? Entonces, la metilación, y aquí viene la conclusión importante sobre la metilación, ¿por qué no correlaciona con la expresión génica? Porque la metilación es el libro, es el libro de la historia de este tipo celular. Por ejemplo, si tienes una leucemia linfática crónica, la metilación te dice todo. Te dice que es un linfocito B, te dice que ha pasado por todos estos estadios de maduración, te dice todos los cambios que han ocurrido en la transformación neoplásica, cuánto ha proliferado, ¿vale? Por lo tanto, la epigenética es el libro entero, porque se va acumulando con el tiempo. Y la expresión es una página, es la página que estamos leyendo, es el momento presente. Por lo tanto, cuando comparamos el momento presente con la historia, a veces correlacionada, pero en la mayoría de los casos no, ¿vale? Entonces eso, epigenética, sobre todo la metilación del ADN, es la memoria celular de todos los estados pasados de actividad, ¿vale? Y no tanto una marca de regulación génica. Estas son más las marcas de las histonas, como os iré comentando. ¿Cuánto tiempo llevo hablando? Porque me conozco y... Muy bien, sí. Linfoma de células del manto. Una enfermedad, en principio, de buenas a primeras, linfoma muy agresivo, ¿vale? La translocación C14, tal, pero bueno, de hace unos años ya se empezó a observar que había casos con una 11-14 que no eran LLCs, pero se comportaban un poco tipo LLC, pero eran mantos a nivel transcripcional y muchas características de manto, pero tenían pocas alteraciones genéticas y clínicamente les llamamos indolentes, porque era mejor no tratar que tratar, ¿vale? Entonces, en la clasificación de la OMS se conocen como los mantos leucémicos no nodales, que pueden progresar a una enfermedad nodal y muy agresiva, y los diferencian de los mantos convencionales, que son estos que son agresivos, que son nodales, tienen muchas alteraciones genéticas, etc.
Aplicamos un estudio de metilación en estos casos y, de nuevo, análisis de componentes principales, esto a ver si nos lo aprendemos, que nos permite ver los patrones de metilación, o sea, agrupar los pacientes en base a su grado de similitud a nivel metilación. Entonces, los mantos están en azul y en amarillo. Vemos que hay como dos grupos súper claros. Un grupo más parecido a la célula normal, sobre todo a las células memoria, células más maduras, y otro muy diferente, pero que en este componente 2 se parece a células más inmaduras. Estos dos grupos, a nivel metilación, reflejan clarísimamente los no nodales y los convencionales. Y aquí tenemos el impacto clínico, ¿vale? A nivel supervivencia total, vemos que los no nodales van mejor que los convencionales. Ahora bien, esto es lo que de alguna forma confirmaba también los hallazgos previos en la leucemia linfática crónica extrapolados al linfoma de células del manto. Pero en cada estudio que hacemos, claro, somos un poquito curiosos, ¿no? Y damos un pasito más allá, ¿no? A ver si podemos aprender algo más, ¿no? Y dijimos, bueno, pues mira, aquí tenemos estos dos grupos, pero si analizamos el número de cambios de metilación de cada uno de los casos por separado, observamos heterogeneidad. Por ejemplo, estos son los, en principio, de buen pronóstico, pero hay algunos casos que tienen muchos cambios en relación a las células normales y otros que tienen pocos. Entonces, la hipótesis fue, ¿podría ser que aquellos casos que se han alejado epigenéticamente más de su célula de origen han evolucionado más y se comportan en la clínica peor? Pues absolutamente sí, absolutamente sí. Tanto en el grupo de peor pronóstico como el de mejor pronóstico conseguimos separar las curvas súper ampliamente en base a cuánto han evolucionado epigenéticamente. ¿De acuerdo? Y esto, cuando hacemos un modelo multivariante con varias variables pronósticas en el linfoma de células del manto, resultó ser el top one, que a nivel independiente predecía, bueno, se asociaba con el curso clínico, ¿vale? Estos dos grupos de linfomas, o sea, bueno, estos dos subtipos de linfoma de células del manto se caracterizan a nivel biológico, sobre todo, bueno, hay una asignatura de expresión diferencial, pero hay un marcador que es black-white. En los no nodales está 0 y en los convencionales se expresa mucho, que es SOX11, ¿vale? Es un factor de transcripción. Fijaros aquí, estos son los no nodales y estos son los convencionales. O sea, realmente es... Pero es un factor, claro, si es un oncogen que afecta solo o que confiere agresividad al subtipo este convencional de los mantos, bueno, vamos a ver si está mutado, ¿no? Y no. Vamos a ver si tiene una amplificación génica o no. Vamos a ver si está traslocado con algún otro gen. No. Y decimos, ¿por qué este gen está tan sobreexpresado si no hay ninguna alteración genética que lo justifique? Y dijimos, bueno, vamos a echar un ojo a la epigenética, ¿no? Y lo que vimos cuando comparamos los dos grupos, vimos que aquí está el gen SOX11, esto es una región del cromosoma 2 muy grande, y vimos que aquí había una acumulación de regiones que se desmetilaba, perdía metilación, solo en los linfomas agresivos, que expresan SOX11. Analizamos las marcas de las histonas, y aquí empiezo a hablar un poquito de esto, que se asocian con promotores activos, con enhancers. El enhancer es una región distante al gen, pero que puede regular la expresión del gen mediante un loop en la estructura tridimensional del ADN. Esto es muy importante, porque el gen a nivel local, pues ahí está el promotor del gen y se regula polimerasa, la longa y tal, pero es claro, alrededor de ese gen hay muchos enhancers y a veces están muy lejos. Pero ¿cómo una región tan distante puede controlar la expresión de un gen? Porque el ADN en el núcleo celular no está así como un hilo. Es una madeja y hacen muchísimas interacciones tridimensionales que son extremadamente importantes para controlar la expresión génica. Entonces, fijaros que aquí, justamente este enhancer lo que tenía era acetilación y tenía la monometilación de la lisina 4. Los nombres no importan tanto. El concepto es que hay unas marcas de histonas que se asociaban con enhancers activos. Y aquí teníamos un promotor activo y dijimos, bueno, esto está a 650.000 pares de bases, es decir, que está en otro pueblo, o sea, está realmente lejos, ¿eh? Y bueno, pues optimizamos en el laboratorio una tecnología que permite estudiar la estructura tridimensional dentro del núcleo, ¿vale? Y esta tecnología lo que hace es coge un punto de partida y te dice con qué interacciona alrededor a nivel tridimensional. Y fijaros lo que vimos. Si cogemos el enhancer como punto de partida, nos dice que interactúa con el promotor o con el gen.
Si cogemos el gen con el punto de partida, nos dice que interactúa con este enhancer, ¿vale? Por lo tanto, este era un enhancer muy distante a nivel lineal, pero que a nivel tridimensional estaba al ladito, y estaba controlando la expresión del gen. Entonces, fijaros que en los linfomas que expresan SOX11, el enhancer está activo. En los linfomas que no lo expresan, el enhancer no está activo. Por lo tanto, llegamos a un modelo en el cual la expresión de este oncogen no viene determinada por ninguna... Puedes bajar un poquito no viene determinada por ninguna alteración genética, sino ni tampoco por ninguna alteración epigenética en el promotor de metilación, sino por alteraciones epigenéticas a 650.000 pares de bases que hacen un loop tridimensional, se une al gen y consigue que ese gen se exprese. Entonces, fijaros que es un oncogen que está activado epigenéticamente por una región distante, ¿vale? Fijaos el concepto, ¿no? Que es diferente de lo que estamos acostumbrados a pensar, ¿no? ¿Cómo voy de tiempo? Me da un poco de miedo. ¿Cuánto? No, voy bien. Porque es que me gusta al final que haya tiempo un poquito de preguntas o solucionar dudas, sobre todo por si estoy liando mucho ¿vale? Siguiente paso. Fijaros que empezamos con la metilación y que gradualmente nos hemos ido dando cuenta que otras marcas epigenéticas parecen ser muy importantes, ¿vale? Y pues dijimos, pues bueno, vamos a hacer aquí dentro de un consorcio internacional que nos invitaron a participar, que es el consorcio Blueprint, que es parte del Consorcio Internacional del Epigenoma Humano, con la idea de secuenciar el epigenoma humano. Entonces, claro, secuenciar el genoma humano pareció, en su día era una tarea hercúlea. Hoy día lo secuenciamos por 600 euros y una semana, ¿no? Pero en su día era una tarea hercúlea. Pero es mucho más fácil que el epigenoma. ¿Por qué? Porque tenemos un genoma. Tú coges la sangre de cualquiera de nosotros y tenemos nuestro genoma, nuestros SNPs, nuestras variantes, ¿no? Nuestras predisposiciones. Pero ¿cuántos epigenomas tenemos? Un montón de epigenomas, tantos como tipos celulares diferentes, tantos como estadios de maduración de cada tipo celular. Un montón de epigenomas. Y no solo eso, sino que el epigenoma se modula con el medio ambiente, con alimentación, con estilo de vida. Por lo tanto, la tarea del epigenoma no es hercúlea. Y no es un proyecto que se vaya a acabar, porque es que prácticamente no se acaba. Entonces, en cualquier caso, a nosotros nos propusieron hacer el epigenoma entero con muchas marcas de histonas de la diferenciación B y de la LLC, del linfoma de células del manto y del mieloma múltiple. Os voy a contar los resultados de la LLC, ¿vale? Que se publicaron el año pasado. Entonces, de células naive, tanto de la sangre como de la amígdala, células de centro germinal, células memoria y células plasmáticas, estudiamos la metilación con técnicas de ultrasecuenciación, 6 modificaciones de histonas que todas ellas tienen una función diferente en el genoma. Hicimos también RNA-seq para saber qué es lo que se está expresando y después lo pusimos en la coctelera y vimos a ver qué aprendemos de todo esto todo junto, ¿no? Y de LCs, claro, imaginaros, para hacer de cada paciente todo esto, de hecho hicimos un total de 9 capas ómicas. El esfuerzo, el coste, la cantidad de células necesarias, esto hacía que no podíamos, claro, obviamente no podíamos hacer 500 pacientes, ¿no? Entonces hicimos unos poquitos para tener una visión, ¿no? De las funciones del genoma de la LLC. Entonces, ¿qué es el epigenoma de referencia? ¿Vale? Muchas veces hacemos solo la metilación del ADN y hablamos del epigenoma, por simplificar. Pero en realidad el epigenoma de referencia es esto que vemos aquí. Tenemos la metilación del ADN, tenemos 6 modificaciones de histonas, tenemos la accesibilidad de la cromatina, regiones que está el ADN desnudo y se unen los factores de transcripción, polimerasas, etc. Y tenemos la expresión génica. Y aquí viene lo que, si queréis aprender epigenética, esto hay que apuntárselo. Porque esta es la función de cada una de las marcas epigenéticas y que son todo funciones compatibles, o complementarias. Entonces, la metilación del ADN, a ver, la función es dependiendo del contexto. Por ejemplo, en genes que se están expresando en el promotor no están metilados, pero en el cuerpo del gen sí que están metilados, ¿vale? Genes silenciados a veces están desmetilados, pero están silenciados por otras marcas de histonas. Por lo tanto, realmente para tener una visión de cómo se regulan los genes y cómo se desregulan en un contexto de transformación neoplásica, necesitamos integrar toda esta información de aquí, ¿de acuerdo?
lo primero fue no integrarla. O sea, lo primero fue cada una de estas capas de información, ¿qué nos dice por separado? Y nos dicen todas más o menos lo mismo, ¿eh? Las LLCs están aquí señaladas y aquí la diferenciación B. Entonces, lo primero es que los linfocitos B en sus diferentes estadios de maduración cambian epigenéticamente de forma radical, ¿vale? Fijaros que aquí están las células naive, células memoria, plasma y germinal center, están todas separaditas, ¿vale? Y separadas del LLC, por lo tanto el LLC tiene algo adicional, obviamente, ¿no? La metilación del ADN es la que era un poquito diferente de las demás, porque el resto de las marcas refleja el estado funcional de la célula, mientras que la metilación del ADN, de nuevo, lo repito, es la historia, ¿eh? Es el escriba que está ahí apuntando todo lo que le pasa a la célula. Si un gen estuvo activo en el pasado y en el presente ya no está activo, va a mantener la memoria epigenética de la activación pasada, pero no correlacionará con la expresión génica, ¿vale? Ese es el concepto. Pero las marcas de histonas correlacionan mucho mejor con la expresión. Entonces, aquí es donde viene un poco más la biología computacional y decir, bueno, si hacemos tantas marcas de epigenéticas, no nos vamos a quedar en analizarlas por separado, sino vamos a analizarlas juntas. Y para hacerlo aplicamos, esto la tenía puesto un poco más grande, pero bueno, esto es un método que lo que permite es analizar diferentes combinaciones de estas marcas, porque algunas de ellas son mutuamente excluyentes y otras tienden a aparecer juntas. Y esto se asocia clarísimamente con las funciones del genoma, ¿vale? Entonces, lo que hemos hecho de una forma fue complejo el análisis, pero al final lo que hemos hecho ha sido clasificar el genoma en colorines, ¿vale? Tenemos 12 colores para 12 funciones del genoma. Y aquí está una parte del genoma que bueno, pues tiene una región aquí. En la LC hay una región aquí que está muy naranja. ¿Qué es la región naranja? Es un enhancer activo, potente. En verde tenemos elongación del gen. El gen se está elongando, se está expresando. Aquí tenemos en rojo un promotor activo, aquí otro promotor activo, por lo tanto hay dos isoformas que se expresan. Entonces, de esta forma tenemos un mapa funcional del genoma entero. El genoma entero durante la diferenciación B y el genoma entero en la LLC. Entonces, esta región que hemos seleccionado aquí, fijaros que dos cosas nos saltan al ojo. La primera es que aquí hay una región enhancer muy grande que se activa solo en la LLC, y aquí tenemos que el gen TCF4, que se ha asociado ya a esta enfermedad, a la LLC, también expresa una isoforma diferente, expresa dos isoformas, no solo una, ¿vale? Y que esto se asocia con más accesibilidad de la cromatina, está más abierta, está algo desmetilado. El enhancer en sí no se está expresando, pero lo que hace es que el gen se exprese más. ¿Por qué? Porque de nuevo hay un loop o hay una interacción tridimensional, un bucle tridimensional dentro del ADN, ¿de acuerdo? Lo que fue interesante también es que encontramos de este tipo de regiones que se activan en la LDC, encontramos unas 500. Y dijimos, 500 regiones. Pues estos son como 500 drivers epigenéticos, ¿no? Pero que a diferencia de las mutaciones que están presentes en muy poquitos pacientes, esto estaba presente en todos los pacientes del LC. Por lo tanto, describía una asignatura de LC en su conjunto, que a nivel genético jamás lo vimos. Pero a nivel epigenético no solo hay una, sino que hay 500. Y lo más interesante, yo creo, desde un punto de vista translacional y con una visión a nivel tanto comprender mecanismos como para terapias futuras, es que estas 500 regiones que definen la enfermedad en todos los pacientes estaban enriquecidas en sitios de unión de solo 3 factores de transcripción. Entonces, parece ser que hay 3 factores de transcripción que son los encargados de activar regiones específicas del LC. Entonces viene la pregunta, ¿qué ocurre si bloqueamos alguno de estos factores de transcripción? Quizás consigamos revertir todo este patrón de actividad del LC, ¿vale? De hecho, en el caso de NFAT, hay un estudio publicado el año pasado, hace 2 años ya, de un grupo alemán que utilizan inhibidores de NFAT y las células in vitro se mueren, ¿vale? ¿Por qué? Pues probablemente lo que estimamos es que estas regiones que son necesarias para mantener la LC, si se inactivan, pues las células mueren, ¿no? O no mantienen su fenotipo tumoral, ¿no? Entonces, yo creo que la inactivación de factores de transcripción que son capaces de moldear las funciones y de regular las funciones del genoma, a nivel terapéutico tiene un recorrido importante.
¿vale? A nivel cromatina también observamos que los dos grupos, o sea, os he presentado ahora en 7 casos que hay una asignatura común, pero también analizamos en un par de marcas de histonas muy relevantes a la hora de comprender la expresión génica, una serie de 100 pacientes con inmunoglobulinas mutadas y no mutadas, y vimos rápidamente que estos dos grupos tienen también una epigenética diferente a nivel marcas de histonas, ¿vale? Y sobre todo las LCs de peor pronóstico tienen un patrón de activación del genoma superior que las de mejor pronóstico. Y la parte final, que esa es la parte ya no publicada y que estamos muy excited, no sé cómo decirlo, es que en castellano excitado no queda bien, es como estamos muy ¿no? Emocionados, eso es, estamos muy emocionados porque hemos aplicado ahora técnicas que permiten estudiar la estructura tridimensional, no solo de regiones concretas, sino del genoma entero, toda la vez, ¿no? Entonces, para ponerlo en contexto, no cabe ninguna duda que estudiar el genoma en una dimensión, es decir, en la línea que es el ADN, tanto a nivel metilación como cambios de expresión, como cambios genéticos, tiene un impacto enorme para comprender la biología y también en el manejo clínico, ¿no?, de las neoplasias hematológicas. Un papel importantísimo. Pero la realidad es que esos 2 metros de ADN están empaquetados en el núcleo celular y forman una red tridimensional. Esa es la realidad. Y esto que había sido pues, durante mucho tiempo es complejo, porque es muy difícil de estudiar, ahora técnicamente es posible. Y lo que sabemos es que el genoma, los diferentes cromosomas ocupan territorios cromosómicos, y también a nivel grado de interacciones tridimensionales hay como 2 grandes grupos. Lo que le llamamos el compartimento A, que es la parte activa, eucromática, digamos, y el compartimento B, que es la parte inactiva. Y esto lo podemos hacer con una tecnología que se llama Hi-C, que en realidad no es tan compleja. En realidad no es tan compleja. Iba a decir que es compleja, pero es que en realidad tampoco lo es. Porque lo que hacemos es lo siguiente. La cromatina y el núcleo celular tiene esa estructura tridimensional. Entonces, lo que hacemos es aplicamos una serie de fijadores que lo que hacen es fijan esas uniones tridimensionales, o sea, fijan las proteínas al ADN. Entonces, imaginaros que el ADN es esto, ¿vale? Y que a nivel en el núcleo está junto. Y está junto porque hay una proteína que los mantiene juntos. Entonces, lo que hacemos es fijamos esto. Lo fijamos y después lo cortamos con enzima de restricción, que cortan el ADN, quitamos las proteínas y lo ligamos. De manera que regiones que están distantes en el genoma, pero que están próximas a nivel tridimensional, conseguimos hacer como unos circulitos de ADN que contienen una parte de aquí y una parte de aquí. Y todo eso que hacemos, lo secuenciamos a tope. Ultrasecuenciación, millones, millones y millones de lecturas. Y después, a nivel bioinformático, aquí ya sí que es un tela marinera, y para hacer esto hemos colaborado con un grupo específico de bioinformática de genomas en 3D, que es el grupo de Marc Martí Renom, del CRG y el CENAC, aquí en Barcelona. Conseguimos esto, conseguimos ver cuáles son las interacciones tridimensionales de todo con todo y determinar cuál es el compartimento A, cuál es el compartimento B, pero de todo el genoma, ¿no? Entonces, esto que hicimos, lo aplicamos a, fijaos el trabajazo, lo que os había mostrado antes de la LC y el manto, pues tenemos de todos estos pacientes y células normales de donantes, tenemos todas estas marcas de histonas y en esas mismas muestras añadimos la estructura tridimensional. ¿Para qué? Para poder asociar la estructura tridimensional con el resto de las cosas y aprender más, ¿no? De nuevo aquí el tema de las funciones, que os he comentado también antes, y que aquí esto ya es un epigenoma de referencia, pero enriquecido, incluyendo la estructura tridimensional. Entonces, primer paso, ver a nivel global esto cómo luce, ¿vale? Aplicamos técnicas no supervisadas para ver cómo eran las interacciones tridimensionales en los diferentes tipos celulares que habíamos analizado. Lo primero que salta al ojo, lo primero que salta al ojo es que ¿dónde están las normales? Porque lo primero que tenemos que hacer es dónde están los controles para poder entender lo otro, ¿vale? Entonces, células de centro germinal, células plasmáticas, células naive y células memoria tienen una estructura tridimensional súper diferente, ¿vale? Todos son linfocito B o el linaje B, pero tienen una estructura tridimensional francamente diferente. Y ahora aplicamos LCs y mantos
y globalmente se parecen más a naive y memoria, que son las que se sugieren como células de origen, pero son diferentes el uno del otro, ¿vale? A nivel de estructura tridimensional global. Entonces, esto es un poco las conclusiones de esta parte. Y esto es otra representación con los componentes principales, también para reflejar que cada una de estas marcas de histonas y el Hi-C pues, nos dice algo parecido, o sea que la estructura tridimensional parece ser una capa adicional de información muy relevante. No os voy a contar la parte del linfocito B, lo que os puedo decir que aproximadamente un 28% del genoma cambia sus interacciones tridimensionales tan solo en la diferenciación, o sea, 28% del genoma, tela marinera, es casi un tercio, durante la diferenciación del linfocito B. Y aproximadamente esto, un 72% es estable. Entonces dijimos, si cogemos ese 72% estable, que no se asocia a la diferenciación normal y fisiológica, y lo analizamos en la LLC, ¿podemos detectar cambios en la estructura tridimensional específicos de enfermedad? Pues toma ya, sí, ¿vale? 350 cambios de 100.000 pares de bases que cambian radicalmente su estructura tridimensional, tanto que se activan o se inactivan. Y os voy a poner un ejemplo que es súper claro. EBF1, EBF1, ¿vale? Este es un gen que está silenciado en la LLC. Cuando estudiamos las interacciones tridimensionales, fijaros que en las células naive hay muchísimas interacciones tridimensionales en esta zona. En cambio, en la LLC casi desaparecen. Incluso estos datos los podemos utilizar para generar un modelo de cómo está EBF1 dentro del núcleo celular de las células normales y de las células de la LLC. En las células normales ocupa un espacio más grande, hay muchas interacciones con enhancers y es esta sombrita de color así como rosa-rojo es que es un compartimento A. Y en la LLC, ¿qué hace el locus? Se compacta, pierde las interacciones entre enhancer y promotor funcionales y se silencia absolutamente, ¿vale? Entonces, después de todo esto, y fijaros que hemos hecho como un viaje desde hablar de la identidad celular, al principio del significado de la epigenética, digamos, para todos los públicos, hasta contaros pues, el último grito de lo que estamos descubriendo ahora en el laboratorio, ¿no? Pero los mensajes claves, si lo puedo resumir todo esto en algo que quizás nos podamos llevar, el primero es que el epigenoma de las neoplasias hematológicas está muy alterado, ¿vale? Otro mensaje es que la metilación del ADN, por mucho que se haya dicho que correlaciona con la expresión génica súper bien, no se correlaciona tan bien con la expresión génica como habíamos pensado, porque la metilación del ADN se va acumulando a lo largo de la historia de la célula, tanto a lo largo de la diferenciación como en la transformación neoplásica. Por lo tanto, la metilación es el que cuenta el cuento, ¿vale?, de todo lo que ha ocurrido a esa célula. 3, muy importante, que las huellas epigenéticas asociadas a patrones de diferenciación celular, ¿vale?, son útiles para clasificar las neoplasias. Aquí tengo el ejemplo de neoplasias B, pero se puede extrapolar a cáncer en general. Clasificar las neoplasias en entidades clínico-biológicas diferentes, o sea, sirve para trazar la célula de origen que muy frecuentemente se asocia con una biología y una clínica diferente, ¿vale? Que las modificaciones de las histonas son marcas epigenéticas muy importantes a la hora de regular la expresión génica y se desregulan muchísimo en las neoplasias hematológicas, y añadiría aquí que los factores de transcripción son las moléculas que se encargan de hacer estos cambios. Por lo tanto, si estamos hablando de drivers epigenéticos, posiblemente es un factor de transcripción que es el capaz de cambiar la epigenética y cambiar las funciones del genoma. Y por último, que la estructura 3D del genoma está emergiendo como una nueva marca epigenética con grandísimo potencial para comprender la biología de las neoplasias hematológicas, y un mensaje muy importante: a través de comprender tendremos en el futuro mejores tratamientos, ¿vale? Esto es algo absolutamente clave, porque nos dicen que siempre tenemos que hacer todo translacional, pero no solo es translacional, hay que hacer investigación básica, porque como no hagamos investigación básica, nos quedaremos sin la materia prima para poder traducirla en una aplicación, ¿de acuerdo? Y obviamente esto no lo ha hecho ni siquiera un grupo solo, nuestro grupo ha trabajado muchísimo en esto, pero en colaboración con otros muchos grupos. Obviamente son técnicas caras y hemos recibido el apoyo económico de muchas organizaciones que están aquí presentadas. Entonces, bueno, gracias a todos ellos
y gracias a vosotros por haber aguantado un buen rato de charla de epigenética, ¿vale? Bueno, Iñaki, impresionante el trabajo desde hace ya unos años y la verdad es que es increíble ver cómo afecta esto a la función de una célula, ¿no? Y a su maduración. ¿Cómo ves tú, desde el punto de vista terapéutico, el uso de las drogas epigenéticas, los inhibidores epigenéticos, para revertir patrones de metilación? Por ejemplo, en ese proceso de maduración que has visto del B, ¿es factible que con algunos inhibidores de metilación puedas volver a cambiar la estructura 3D del Conozco algún grupo, de hecho, que está trabajando en inhibidores de la estructura tridimensional, o de proteínas que mantienen esa estructura tridimensional. Yo creo, quizás no tanto por revertir y que una célula tumoral de repente vuelva a ser normal, funcional, sino que muera, ¿vale? Y es una proteína que se llama mediator, y los inhibidores de mediator parecen ser bastante efectivos. Ahora bien, el tema de las drogas epigenéticas, mi idea general es que el efecto es más bien pleiotrópico, es decir, que, claro, metes una droga epigenética y estás cambiando pues todo el genoma, no hay dianas, ¿no? Entonces, yo creo que en combinación, posiblemente lo que hacen muchas drogas epigenéticas, que genera un poquito de plasticidad, y en combinación con alguna otra cosa, yo creo que serán muy efectivas, y es lo que está pasando, ¿no? Igual con inmunoterapia, ¿no? Otra cosa también, el tema de la reversibilidad, por ejemplo, la metilación del ADN, lo que se suponía es que los inhibidores de metilación del ADN lo que hacían era revertir o volver a activar los supresores tumorales que estaban silenciados por metilación. Esto se vendió así, pero nunca se demostró, ¿vale? Nunca se demostró, nunca. Y hace unos años surgió un estudio súper interesante que decía que en realidad lo que hacía la inhibición, cuando inhibías la metilación del ADN, regiones repetitivas del genoma y regiones que contienen virus que infectaron el genoma humano hace la tira de años, ¿no? Miles y miles y millones de años, se volvían a activar, de manera que la célula, esas son regiones que están silenciadas del genoma, ¿vale? Le llaman los cetotransposones, se empezaban a activar de manera que la célula interpretaba que tenía una infección vírica. Respuesta a interferón y la célula moría, o digamos los fármacos epigenéticos de metilación del ADN, el mecanismo molecular a través del cual ejercían su efecto terapéutico era sobre todo a través de desactivación de esas regiones, ¿no? Y no de los supresores tumorales. Entonces no sé si, bueno, si he contestado la pregunta. O sea, ¿verías entonces también más factible ir como dianas a factores de factores de transcripción? Sí, no me puedo acercar allí. Yo creo que sí. Si queremos revertir, o sea, en realidad, ¿qué es lo que guía esos cambios epigenéticos locales y muy concretos en cada una de las neoplasias? Factores de transcripción y unos poquitos, no son muchos. Por lo tanto, a nivel conceptual, si aquello que alimenta la activación de todas esas regiones reguladoras lo bloqueamos y lo deja de alimentar, es posible que se revierta. O es posible que muy probablemente las células de cáncer tienen una adicción a tener esas regiones activas. En cuanto a aquello que lo nutre lo bloqueamos, posiblemente las células entren en crisis. Esa es un poco la idea de hacer una epigenética dirigida a las dianas, a través de las moléculas que se unen allí. Pero la realidad, veremos cuál es cuando se empiezan a desarrollar drogas, toxicidades, etcétera, ¿no? Pero a nivel conceptual tiene muchísimo sentido, muchísimo sentido. ¿Alguna otra pregunta? Ahí. Hola, buenos días. Yo estoy de acuerdo que en el caso de activación de genes o esos factores de transcripción, su inhibición puede ser muy prometedora. Pero en el caso contrario, en este último caso donde has visto que lo que es un silenciamiento... Mira, lo que te puedo decir es que en general hay más activación que inactivación. En LLC, 500 respecto a 30 y algo. En mieloma múltiple, 1% inactivación, 99% activación. Por lo tanto, digamos, esfuerzos más en aquello que es como más aparente.
estamos en el mismo tema que en la genética. Es mucho más fácil inactivar la activación que sobreactivar la inactivación de un supresor. Pero obviamente, que a nivel terapéutico es más difícil comprenderlo. Inhibir es siempre más fácil, ¿no? Pero obviamente tienes toda la razón del mundo. ¿Qué ocurre con la otra parte? ¿Cómo conseguimos reactivar? No sé. Bueno, supongo que conforme vayáis descubriendo Pero, cosas, ¿no? obviamente hay que empezar por algo, ¿no? Entonces, uno no empieza por lo que es raro, sino empieza con lo que te salta al ojo. Entonces, bueno, la activación en cáncer parece ser súper importante. Activación de elementos reguladores distantes, cambios en la estructura tridimensional. Y si esto es tan importante, y si conseguimos inhibirlo, como decía antes, si las células están adictas a tener esto y lo necesitan, y lo inhibimos, posiblemente son dianas terapéuticas realmente de primer nivel, conceptualmente y en base a datos biológicos. Luego hay que ver, ¿no?, en el desarrollo. Y aquí has explicado en uno de los trabajos que en el manto creo que explicaste, cuanto mayor es la diferencia en el perfil de metilación de la célula del manto en relación con la supuesta célula normal, peor es el pronóstico. Pero a la vez también explicas que el linfocito B, durante su proceso de maduración, sufre grandes cambios epigenéticos, y estos son no solo por la diferenciación celular, sino se pueden ver también influenciados por el medio ambiente y por distintos procesos. ¿Cómo de seguros estáis del perfil de metilación de una célula normal? Sí, o sea, sí, ¿cómo de homogéneo bastante es? Seguros, bastante seguros. Bastante seguros porque, a ver, el efecto del medio ambiente prácticamente es despreciable en relación al efecto intrínseco de la diferenciación celular. Es decir, no por comer una hamburguesa más o menos, tu linfocito B se va a dejar de diferenciar, ¿vale? Hemos estudiado patrones de metilación y patrones epigenéticos de diferentes donantes y las diferencias son muy pequeñas. Realmente hay muchísima más homogeneidad dentro de... Si conseguimos hacer un sorting con buena pureza de subtipos celulares muy bien seleccionados entre diferentes donantes, la diferencia es relativamente pequeña. Ahora bien, con la edad se observan cambios. Pero de nuevo, a veces son cambios relacionados con la proporción de células. Por ejemplo, los linfocitos B, pues cuando uno se hace mayor, pues van disminuyendo, y sobre todo hay más memoria y muchos menos naive. Entonces, claro, si coges una célula coges linfocitos B de una persona de 90 años y de un niño de 4 y los comparas, hay muchas diferencias. ¿Pero por qué? Porque uno tiene mucha memoria y otro tiene mucho naive. Y si coges los naive de ambos, las diferencias son menores. Son menores. Bueno, enhorabuena, porque ha sido una clase magistral excelente. Yo no soy experta para nada en el LC ni en epigenética, y a lo mejor lo que pregunto es una bobada, pero no, eso son... como me has dado pie al principio, ¿cómo vosotros, imagino, todos estos experimentos los hacéis con células sin tratar? ¿Cómo influye en el tratamiento en todos esos cambios? ¿Habéis tenido experiencia de algún paciente tratado, si se modifica también el epigenoma por el tratamiento con ibrutinib, con algún fármaco de estos nuevos? Pues no tenemos muchos datos, pero a ver, si tú purificas la célula tumoral, es decir, después de un tratamiento la célula tumoral disminuye. Y si coges la muestra entera, en comparación a la muestra antes del tratamiento, pues claro, la proporción de las células cambia. Y si coges la muestra entera, obviamente habrá diferencias, pero no por el tumor en sí, sino por la composición celular, que aquí, después del tratamiento, hay más células normales. Si purificas las células tumorales, los cambios son relativamente pequeños a nivel metilación. Son relativamente pequeños. ¿Por qué? Porque los tratamientos lo que hacen, van a matar más células, pero las que quedan vivas no es que cambien mucho la metilación del ADN. Lo que sí se observan cambios de metilaciones conforme va progresando. Y es una cosa que no la he contado, pero la quería contar si me das un poquito de tiempo. Y es que la gran mayoría de los cambios de metilación que ocurren en las neoplasias estas y en todos los cánceres están en zonas del genoma silenciadas. O sea, el 90% ocurren en regiones del genoma silenciadas. Ningún impacto en expresión génica, ningún impacto en nada. ¿Y qué hace ahí? Pues lo que hace es apuntar cuánto se ha dividido la célula. Cada división celular, sobre todo si se divide rápido la célula, en esas regiones de replicación tardía, esas regiones silenciadas, la metilación no se copia bien y va adquiriendo cambios de forma casi estocástica en cada división celular. De manera que si miras la metilación del ADN en un tumor en esas regiones que no tienen nada que ver con la expresión génica ni con la regulación génica,
te está contando cuánto ha proliferado esa célula. Y esto en el LC, no he contado los datos, pero es un factor de pronóstico, estamos en el artículo intentando publicarlo ahora, increíble, increíble. De manera que célula de origen, cuanto más se aleja, no es que se aleje y evolucione, sino que cuanto más prolifera, tanto a nivel continuo como yo qué sé, en los centros de proliferación, que prolifere más, o más capacidad proliferativa tiene, más cambios epigenéticos tiene en esa zona silenciada, de manera que hemos creado lo que llamamos un reloj mitótico, que hace tic, cada vez que se divide la célula, tic, 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 de manera que aquellos casos que se han dividido mucho, que tienen más potencial de proliferación, la clínica, o sea, hay que tratar, o sea, súper mal, tanto a nivel time to treatment en el LDC como a nivel overall, supervivencia global. Por lo tanto, fijaos que la metilación a nivel regulación génica no nos está enseñando tanto, pero sí a nivel historia proliferativa y célula de origen.